Lo tenemos como invitado, y lo había anticipado, a Carlos Raimundi. Es un gusto. ¿Cómo le va, don Carlos? Bien, bien. Para mí es un gusto, un honor estar en esta radio y compartiendo una mesa con vos, Leonardo, y con Martín. La verdad, un honor. Dos maestros. Bueno, es un gusto siempre charlar con vos. Ahora que te tenemos acá, que te podemos ver, 4 años te la pasaste en Washington, empezamos a hablar cuando ni la ropa tenías, te fuiste con lo puesto, sí. Y después llevaste a la familia. No, los 3 pibes míos estaban en el medio de la educación universitaria, así claro, que se quedaron acá estudiando. Las 2 chicas más grandes se recibieron en el transcurso del 2023, estando yo todavía allá. Pero yo diría como Troilo, nunca me fui. Claro. Nunca me fui. Te seguimos en todas las alocuciones, una más interesante que la otra. Podés contar en tu libro, que acabas de sacarlo, Mis años en la OEA, si realmente decir algo ahí estamos viendo la tapa. ¿Te dan bola? Porque eran tan interesantes, tan jugosos tus discursos, pero te escuchan, sirve, es útil. Mira, siempre cuando uno conversa con alguien tiene que pensar que lo que uno dice no se dirige únicamente al interlocutor, sino que siempre hay un tercero que está escuchando. A veces tiene más resultado, sí. A veces tiene más resultado. Porque vos sabés que al que vos estás hablando no lo vas a convencer. Porque hay intereses muy fuertes, muy poderosos. Pero siempre hay alguien escuchando. Y nosotros dejamos una huella en OEA. Mira, te voy a contar una infidencia, pero tampoco está mal hacerlo. Yo tuve la fortuna el día 30 de mayo, ahora que pasó, de mantener una audiencia privada con Francisco, con el Papa. Yo no tenía una relación fluida con él. Sí hice un trabajo y ahora voy a hacer otro, uno sobre una encíclica de él que se llama Fratelli Tutti, que es muy importante, sí. Y la otra que es un discurso extraordinario que dio en el año 2015 o 2016 en Santa Cruz de la Sierra ante los movimientos populares. Estaba Evo Morales también ahí. Es extraordinario, ahora voy a hacer un trabajo también sobre ese discurso. Y te digo honestamente, creo que conseguí esa audiencia por intermedio de quien es el observador de la Santa Sede en la OEA, porque una de las tantas trampas que tiene la OEA es que tiene miembros observadores, sobre todo países europeos, pero de todo el mundo, y que frente a las crisis económicas de América Latina sobre todo, que hace que los países cada vez tengan menos capacidad para financiar ese organismo, lo suplen con el dinero que ponen los países observadores. Ahora, ningún país va a poner dinero para hacer algo si es que no saca una tajada y un rédito. Así que los programas que ellos financian tienen más que ver con sus intereses que con los intereses de América. Pero la Santa Sede también es Estado observador. Y los 2 representantes que yo conocí allá, hice una muy buena relación, y uno de ellos un día me invitó a conversar en la sede de la Santa Sede y me dice: mire, embajador, yo lo invito porque yo quiero seguir conversando con usted, porque las cosas que usted dice no las escuchamos frecuentemente acá. Entonces hay una cantidad de... Es decir, al no profundizarse las cosas, se queda cada uno con lo primero que encuentra, como por ejemplo el estatuto de la OEA, que dice, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que hablé con Monseñor Cruz, que es monseñor que facilitó el encuentro mío con el Papa. La Carta Democrática, que es uno de los documentos fundantes de la OEA, dice: la pobreza es un factor negativo o que incide negativamente en la democracia. Y nosotros lo que dijimos allá es que no es así. Es que si hay pobreza, no hay democracia. Claro.
no es un factor que incide negativamente, porque en todo ese palabrerío que hay en un estatuto, es que te empuja a relativizar las cosas. Claro. En cambio, nosotros, ¿qué es lo que decíamos allá? No, señor, no es así. Si acá hay un grupo económico que se llena de dólares y que además tiene libertad para girarlos al exterior del país, con la remarcación de los precios de los alimentos, cuando hay un 50% de la infancia que tiene hambre, ahí no hay democracia. No es un factor que incide negativamente, ahí no hay democracia. Por más que votes. Si no se consiguen las cuestiones sustantivas, los instrumentos sirven cuando cumplen una finalidad. Pero cuando ese instrumento no cumple una finalidad, a lo que hay que volver es a las fuentes, ¿no? Yo no es que no quiera respetar las instituciones formales de la democracia, pero cuando esas instituciones formales no cumplen el objetivo para el cual fueron creadas, es decir, cuando vos tenés un parlamento vallado y cuando vos decís la palabra diputado y es una mala palabra para el pueblo, quiere decir que eso ya perdió sentido. Y de la única manera que lo puede recuperar es si realmente se pone al servicio de las verdaderas instituciones, como por ejemplo, ¿cuáles? Comer 4 veces al día una comida nutritiva, tener un trabajo. Recién cuando lo escuchaba a Martín, sí. Tener una vivienda, esas son las instituciones. Si no están estas, las otras pierden sentido. Y lo último que te digo, porque me adelanto a una cosa que está latente. Yo creo que tanto por la macroeconomía, como por los disparates que hace, como por el cansancio que va a tener el pueblo argentino, esto va a terminar mal, y ojalá termine antes de tiempo. Alguno me podrá decir, no, pero vos tenés que respetar las instituciones. No, hijo, el que no cumple con la democracia es el que provoca hambre. Ese es el que no cumple con la democracia. El que no cumple con la democracia es el que te paralizó una obra, y al paralizar una obra dejaste a la sociedad sin la obra, y a toda la masa de trabajo la dejaste sin trabajo. La gente sin los remedios oncológicos, los que están ahora desconectados en un sur tapado de nieve porque no hay radio nacional. Bueno, por eso es lo que no es democrático. Entonces, y resulta que me van a correr a mí con que soy yo el que no es democrático. No, viejo. Yo me banco cualquier discusión sobre la mesa, a ver quién representa verdaderamente que lo votaron, sí, lo votaron. Eso es cierto, porque había un pueblo que había perdido la brújula, que estaba desorientado, que estaba fatigado, que estaba fastidiado con nosotros, y lo primero que encontró fue esto. Bueno, pero fue un discurso mentiroso, digamos, porque prometió cosas que no cumplió. Mira, sí, pero también prometió un ajuste muy fuerte. O sea, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar. Yo tengo una opinión personal sobre lo siguiente. Uno tiene que reflexionar qué responsabilidad tiene uno en lo que pasó. Y para mí, hacer autocrítica y reconocer errores, para algunos dicen, no tenemos que reconocer errores porque eso es fortalecer al enemigo. No. Si uno lo hace con respeto, si uno lo hace con humildad, con argumentos, para mí humaniza la política. Sí, fundamental. Humaniza, porque si no, mira, Martín, yo creo una cosa, cuando vos gobernás, cuando vos conducís el Estado, y cuando conducís el Estado vamos a poner 2003 al 2023, pasaron 20 años, el Frente para Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria, como le quiera llamar, condujo el Estado 16 años y medio. Vos podés decir cualquier cosa menos que no tenés nada que ver. Porque si no, ¿cómo conduje el Estado 16 años y medio y no tengo nada que ver con lo que pasó? No, tenemos que ver con lo que pasó, con lo bueno y con lo malo. Pero hay que hacerlo no con un sentido rupturista, no con un sentido de autoflagelante, ni de pasar factura. No. De decir, miren, lo que no hicimos bien no se puede repetir.
porque vamos a volver a perder si lo repetimos de esa forma, ¿no? Bueno, son esas cosas que mezclan la experiencia internacional con la militancia interna, porque yo fui a la OEA no porque yo sea un diplomático, jamás lo fui ni jamás lo busqué. Fui porque había que cumplir una tarea militante, porque ahí estaba Almagro, estaba Trump, estaba Bolsonaro, estaba el representante de Venezuela, que no del gobierno de Venezuela, sino del gobierno fantasioso que había reconocido exactamente Estados Unidos. Guaidó estaba la derecha en Colombia de Iván Duque, que era un hombre del sector de Uribe, y estaba el golpe de Estado en Bolivia. Yo fui ahí a dar una disputa contra eso. Yo soy militante, yo jamás ni fui ni seré un diplomático. Bueno, hablábamos de la democracia, que Alfonsín decía se cura, se educa con la democracia y demás, y después darse de bruces contra los poderes reales hace que esto no pueda ser tan así. Pero además el sistema que hemos elegido al constituirnos, en todas las constituciones que hubo, republicana, representativa y federal. Eso de que sea representativa te deja un tipo durante 4 años y no lo podés quitar por más que te traicione, cosa que hemos visto entre los senadores, entre los diputados. ¿Hay otra forma democrática en el mundo que nos muestre que al traidor se lo expulsa porque es el partido el que dice hacia dónde hay que ir? Bueno, permitime, ahí anoté 4 puntos en lo que vos dijiste. Bueno, muy bien. Primero, yo me incorporé así a la vida activa. Soy militante desde el colegio secundario de La Plata, del Colegio Nacional de La Plata, pero que es un colegio como el de Nacional Buenos Aires que pertenece a la universidad. Así que tengo esa matriz de los años 70 en La Plata. Pero me incorporé a la militancia más activa en la dictadura. Entonces, pertenezco a una generación que creyó que aquella frase de Alfonsín era verdadera. Pero no estoy poniendo en sospecha a Alfonsín, estoy diciendo que después la realidad nos enseñó otra cosa. Y te digo por qué, porque ¿cuál era la fuente doctrinaria para construir esa frase? Era así: en la Argentina, cada vez que hubo una interrupción de la institucionalidad, 1930, 1955, 1966, 1976, más allá de las críticas que vos le puedas hacer a esos gobiernos, poner el golpe contra Frondizi, porque le obligaron a anular las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Framini Anglada, que te voy a explicar a vos, Martínez. Bueno, muy bien. Entonces, cada vez que se interrumpía la marcha institucional, había un retroceso en las condiciones económicas del pueblo. Entonces, la contrafigura de eso, ¿cuál es? Para que haya avance en las condiciones económicas, hay que sostener la institucionalidad. Y eso, desde el 83 para acá, se cumplió. Nosotros tuvimos en el año 89 una crisis tremenda, en el 2001 una crisis tremenda, que se resolvieron con la institucionalidad. Es decir, por mucho menos en la Argentina había golpes de Estado anteriormente. El país no estaba ni de cerca así de mal ni en el 76, ni en el 66, muchísimo menos en el año 55, y había golpe. Quiere decir que acá nosotros aprendimos eso de que había que darle continuidad a las instituciones. Mejor dicho, a la democracia procedimental, no a la democracia sustantiva. Yo no estoy en desacuerdo con eso, porque cumplir las normas procesales de la democracia eran la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, claro. A mí un compañero que estuvo detenido en los años 70 y estuvo detenido también por el memorándum con Irán en la etapa de Macri, me dijo un día: mira, cuando yo estaba detenido en la otra época y venía un oficial al calabozo a llamar a un compañero, ese no lo veíamos más. Ahora vienen a llamar a un compañero y es porque te vienen a visitar. Bueno, quiere decir, compañero. Claro, quiere decir que hay una diferencia. No estoy minimizando la diferencia. Lo que sí estoy diciendo es: la Argentina del año 83 siempre mantuvo la institucionalidad. Pero cuando vos analizás los indicadores sociales de deuda,
de pobreza, de desocupación, de indigencia infantil, fueron para abajo. Y sin embargo la democracia estaba. Quiere decir que no era verdad, porque la democracia estaba, pero ni se comió más, ni se educó mejor, ni se curaba al pueblo. Para hacer eso, lo que hay que tener es voluntad política y coraje político, no solamente cumplir las normas reglamentarias. Y ese es el momento democrático que inaugura Néstor en el año 2003. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando en el año 80, yo he cometido errores en mi vida. Básicamente el año 2000 fue nefasto para mí, porque yo apoyé cosas de la Alianza que yo no tendría que haber apoyado. Y yo ya no era un borrego, yo era un tipo grande ya. Así que hago mi autocrítica, porque a mí no me gusta esos tipos que pontifican y no asumen las fallas que tuvieron. Pero en el año 87 era presidente de la Juventud Radical en ese momento, y cuando vino el golpe de la Semana Santa. Entonces, Alfonsín primero hace una asamblea en el Congreso donde dice la democracia no se negocia. Pero resulta que después vienen las presiones más fuertes y pone en el Congreso la ley de obediencia debida. Entonces nos quiere explicar a nosotros. Un domingo a la mañana en Olivos, me acuerdo, estaba toda la juventud. Entre ellos, mira, uno que estaba presente es el muchacho que hoy gobierna Misiones, Pasalacqua. Estaba ahí, no me deja mentir. Entonces Alfonsín nos dice: no puede ser que la juventud de mi partido se ponga en contra cuando nos van a dar un golpe de Estado y nosotros tenemos que salvar la democracia. Entonces yo le digo: doctor, yo siempre creí en la buena fe de él, no es que estoy poniendo bajo sospecha la entereza de lo que él decía, pero creo que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque sí, pero hay que ver qué democracia salvamos. Claro. Yo prefiero el riesgo, porque si no va a haber un baño de sangre en la calle. Está en duda, es contrafáctico. Yo no creo que los militares se hubieran animado a fusilar a la gente que salía en masa a la calle a defender la democracia en ese momento. Iban las familias, en Semana Santa fuimos todos, millones de personas. De cualquier partido político, de cualquier bandería, de cualquier edad, de cualquier clase social, todo el mundo. En el balcón estaban Cafiero y Manzano. Totalmente. Entonces, ¿qué le decía yo? Digo, ¿qué tipo de democracia va a salvar? Usted va a salvar una democracia condicionada. Porque cuando el poder se da cuenta que si lo presiona, usted cede, el poder no le va a perdonar una, ni el poder militar ni el poder económico. Entonces, Kirchner, lo que inaugura en el 2003, es un nuevo periodo. Pasa de presidentes que se justificaban ante el pueblo por las presiones del poder a presidentes que interpelan al poder en nombre del mandato que recibieron del pueblo. Ese fue un cambio de etapa. Y ahí es donde se junta la democracia procesal con la democracia sustantiva. Segundo punto de lo que dijiste vos, Leonardo, la democracia, ¿habrá otras formas de democracia? Mirá, Cristina, en una actividad que tiene de Claxo, que organiza Claxo en Buenos Aires, en el estadio de Ferrocarril Oeste. Sí, yo no recuerdo el tipo. Sí, exactamente, estuvo Álvaro García Linera, bueno, no sé si año 2017, por ahí. Por ahí. Entonces te dice, ustedes analicen, dice Cristina, que cuando se crea la democracia, que es el régimen, el sistema político que reemplaza la monarquía, no había teléfono. No había energía eléctrica. Y dice, una imagen muy, muy gráfica, cuando uno tenía que sacar una muela, le ataban la muela a la manija de la puerta, tiraban la puerta y salía la muela. Y es contemporáneo de eso la democracia. Fíjense cómo avanzó el mundo y cómo no avanzó la democracia. Y hoy, esa democracia que se creó para resistir los abusos del monarca, ya no hay más abuso del monarca. Hoy el que abusa del pueblo es el poder financiero. Claro. Y la democracia no construyó recursos para poderse defender de eso. Hoy, porque la gente vota, no podemos decir que no hay democracia electoral, vota, y sin embargo hay más pobreza, hay más crisis. Entonces, ¿qué? ¿Vos decís, la gente votó eso? No, la gente no votó eso, sino que hay un sistema tan tramposo
tan tramposo, que desde que el pueblo se pronuncia hasta que el dirigente toma la decisión, ahí se interfirieron en una cantidad de mediaciones que trastocaron, que subvirtieron la voluntad expresada por el pueblo. Y cuando tenés un dirigente que acorta la distancia entre la voluntad del pueblo y el acto de gobierno y estatiza YPF, te da el debate de la ley de medios, recupera los fondos previsionales, se separa del Fondo Monetario Internacional y se desconecta del sistema financiero mundial, es populista y no es democrático. Sí. ¿Te das cuenta que estamos colonizados mentalmente? Si nosotros no rompemos la colonización mental, no llegamos a dar correctamente ni la batalla cultural ni la batalla política. Este es el punto 2, le faltan más. Pero Martín... Yo quiero agregar a eso que también describió Carlos, el imperialismo, porque digamos, no solamente es el poder financiero directo, sino que también hay un imperialismo que tiene espías, que tiene asesinos, que si hay que liquidar a alguno lo liquida, y que si hay que ocupar un país también lo ocupa, como intentan hacer ahora con toda la instalación en la Patagonia, con la visita como virreyes del jefe del Comando Sur y de la Cuarta Flota, digamos, la Patricia esta, que es un tema externo al país, pero interno de la defensa de la democracia. Y completamente de acuerdo. Yo lo viví en carne propia, viviendo casi 4 años en Estados Unidos. Vos te das cuenta que no hay ningún presidente, sea de republicano, demócrata, cuando a veces me preguntan qué presidente le va a convenir más a la Argentina, ninguno. Porque el presidente no toma esas decisiones, es un sistema mucho más grande que un partido político, que un gobernante. Es un sistema que tiene una lógica propia, que para maximizar ganancia utiliza todo el aparato cultural, jurídico, militar, tecnológico, de espionaje, lo que sea. Ahora, me tocó lidiar, para ser completamente honesto, no solo con los factores externos. Había en el gobierno de Alberto Fernández, había algunos que tomaban decisiones de política exterior, caso Belis, caso el propio Jorge Argüello, con quien yo tengo una gran relación, una muy buena relación personal, un gran respeto intelectual, porque él sí entiende, pero tenemos una mirada completamente distinta. Claro. Él estaba desesperado creyendo que el Fondo Monetario y el gobierno de Biden nos iban a ayudar, y yo veía ahí en carne propia que no era así. Y a mí me tocó convivir esos 4 años con Guillermo Franco como representante argentino del BID. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, si no, es decir, está esto del imperio. A ver, te voy a poner otro ejemplo, porque ya que estamos un sábado a la tarde, conversamos. Para ¿no? eso está. En lugar de hacer TikTok, impacto, conversamos un poquito. La radio. La guerra de Ucrania es una cosa muy profunda. No se lo puede simplificar o reducir a una invasión. Es cierto que hay, desde el punto de vista del derecho internacional, hay una ocupación del territorio de un Estado por parte de otro Estado. Eso jurídicamente es así. Pero geopolíticamente es mucho más profunda. Es no conocer la historia de Rusia, no conocer la historia antropológica de ese pueblo. Ese pueblo se hizo grande en medio siglo XX, se convirtió en eje de un sistema mundial, que era el bloque socialista, al cabo de 60 millones de muertes entre la Revolución del 17, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las purgas estalinistas. Y se convirtió en uno de los grandes, es decir, y tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y tiene una extensión que va de los Urales en Europa al estrecho de Bering en América del Norte, lindando con América del Norte. Es no entender. Cuando la OTAN amenaza,
y no solo lo amenaza militarmente, sino que le pone sanciones económicas, creía que iba a tener un objetivo, un resultado, y tuvo el resultado exactamente al revés. Opuesto. Creció la economía de Rusia, crece la influencia de Rusia en el eje asiático, y las que se perjudican son los países de Occidente. Quiere decir que esa guerra es el emergente de un proceso de reconfiguración muy profunda del orden mundial y del área dólar, y del liderazgo y de la hegemonía mundial. Muy bien. Perdónenme la crudeza que voy a tener en esto, ¿no? Pero es la sinceridad que me obliga. Yo no le puedo exigir a un laburante que llega a la casa a la noche y que los canales de televisión unidos a la prensa occidental le dicen condenar la invasión de Rusia, Rusia es un monstruo, qué sé yo. No, yo no le puedo. Un tipo común no tiene por qué analizar todo esto en profundidad, pero un canciller sí. Entonces, cuando yo conversaba con el canciller nuestro, no, porque hay que condenar la invasión a Rusia, y digo, y si le damos una mirada un poquito más profunda y analizamos un poquito más y vemos geopolíticamente lo que está sucediendo, ¿no? Encima que Rusia no tiene tradición de ocupar otros países, de invadir, digamos. No, es cierto. Además, Rusia hoy es mucho menos de lo que es la Unión Soviética. Totalmente. Al contrario, Claro. Los países de la Unión... Cuando cae el muro y se desintegra la Unión Soviética en el año 91, la mayoría de los países optaron por opciones neoliberales. ¿Por qué? Porque el sistema internacional les decía, están oprimidos, cosa que no niego, digamos, ¿no? Estaban atrasados con relación al capitalismo, eso es cierto. Pero el neoliberalismo en esos países llevó a mucho mayor pobreza de la que tenían. Por eso tienen una crisis muy grande a fin del siglo XX y surge el liderazgo de Putin, que recupera ese sentido nacionalista de toda la vida, desde Iván el Terrible hasta Pedro el Grande, hasta los regímenes de los últimos siglos. Pero lo que quiero decir es, nosotros teníamos funcionarios que a mi modo de ver no comprendieron correctamente cómo debía ser la inserción geopolítica de la Argentina. Bueno, ahora, hablando de esto, nosotros estamos acá ante un fenómeno que todo el mundo mira, pero que a la vez no es solamente de la Argentina. El avance de la ultraderecha, el avance de neonazis, de fascistas, se está dando en varios países, Europa principalmente, y también sui generis, tipos como Trump o Bolsonaro. Esto es mundial. El fracaso de los oficialismos también, con sus errores y sus defectos, se dio en el mundo entero. ¿Cómo la ves esta? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se deshace este nudo que todavía no se terminó de anudar? Pero ¿cómo se deshace? ¿Cómo se conspira contra esto? Quiero hablar de esto, de conspiración, porque hay que utilizar las mismas armas. ¿Qué vamos a vender? ¿Libros para explicarle a la gente? ¿Cómo se hace? Y yo sigo creyendo en la política en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? La política abarca batalla cultural, batalla económica, lucha por valores, coraje, inteligencia, capacidad de anticipación. Yo te diría, Leonardo, que no hay una sola estrategia. Todas las estrategias son la estrategia. Es decir, vos tenés que ir desde tomar medidas económicas, por ejemplo, AMLO en México, teniendo 2.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, nacionalizó la industria energética, sí, tanto del petróleo como del litio. Está proponiendo, que lo va seguramente a proseguir su sucesora, Claudia Sheinbaum, la reforma profunda del sistema judicial. Es decir, actuó con mucho coraje, con mucha decisión, con mucha coincidencia entre lo que había sido su propuesta y sus medidas de gobierno. Quiere decir que hay que dar una batalla por la cuestión económica, pero también hay que dar una batalla para recuperar lo que Martín estaba diciendo cuando yo llegué al estudio. Detrás de todo este proceso de las ultraderechas hay una idea del ser humano
que es el individuo mejor dicho, la suma de individuos la que constituye la sociedad. Y nosotros creemos que hay una comunidad, que es el espíritu comunitario lo que constituye al individuo. Es decir, esto es terrible desde el punto de vista ético, cuando el presidente de un país te dice: si una persona se muere de hambre, es porque algo habrá hecho mal como para morirse de hambre. Es terrible eso. Entonces, bueno, hay que dar esa batalla por valores. Yo te diría, no es en todo el mundo. Hay sistemas políticos que son otras formas de democracia. Acaba de aparecer un libro editado por el Centro Cultural de la Cooperación que se llama La democracia en China, que te plantea todo el sistema institucional de China. ¿En China hay un partido único? Sí, hay un partido único. Pero hay una forma democrática interna a ese partido que va desde el taller, el aula, la fábrica, y va subiendo a la cuadrícula, al vecindario, a la ciudad, al municipio, a la región, y no necesitas tener cientos de millones de dólares que te sostengan una campaña como en Estados Unidos. Lo mismo pasa en Cuba, permíteme decírtelo. Totalmente. Pero lamentablemente están mal porque están bloqueados. China no. Obvio. Pero en Cuba pasa de esa manera. Es el más capaz que va llegando a un lugar donde hay partido único, pero es una especie de protección ante semejante entente que tiene el capitalismo cuando tiene los medios. Pero esa es una trampa que más directa o más indirectamente la sufrimos en toda América Latina, retomando esta cuestión del imperialismo. ¿Qué es lo que hace el imperialismo? Te bloquea, ¿no? Te sanciona, por poner Cuba o Venezuela. Te confisca los recursos petroleros. Te quita el dinero. Expropia la comercializadora Citgo que tienen en los Estados Unidos. Le retienen los recursos por el oro y por las tierras raras en la Bolsa de Londres. Obviamente, eso empobrece a un pueblo. Si vos empobreces un pueblo, empieza a vivir mal. Y empieza a tener malestar y empieza a haber protestas. Y también resquebraja las instituciones estatales, porque la pobreza es un fenómeno sistémico, no es una familia no llega a fin de mes. Es eso, sí, pero vos multiplicás eso y te construye todo un sistema social. Entonces, ¿qué pasa? Vos después le pedís a ese sistema que tenga los estándares de derechos humanos que le estás pidiendo a Noruega. No, flaco, devuélvame el petróleo, devuélvame los fondos, devuélvame la renta de nuestros recursos, y entonces después sí hablamos si las instituciones funcionan o no. Pero yo creo... Permítanme comerciar con el mundo entero. Exactamente, creo la crisis humanitaria, la creo desde afuera, y después la utilizo como excusa para la intervención. Bueno, esas son las trampas que tenemos. Ahora, vos me decís cómo se lucha contra esto, y yo creo que este sábado a la tarde, y vos todos los sábados en tu programa, y Martín con lo que hace, le estamos poniendo un granito de arena a eso. Ahora, indudablemente, hay que hacerlo, si se logra la conducción del Estado, hay que hacerlo con más herramientas, digamos, ¿no? Pero es posible, fíjate... Y volver al coraje, ¿no? Totalmente. Volver al coraje. Fíjate Lula, fíjate AMLO, Petro en Colombia. Yo estaba viendo dos medidas que tomaron en La Rioja, por ejemplo, que me dieron vuelta a la cabeza. Una, hacer una nueva constitución, donde establecen la obligatoriedad de el mínimo asegurado, digamos, de ingresos para cada persona. Y ahora vi que agregaron el derecho a tener luz, conectividad y agua. Como que nadie en ningún lugar de la provincia puede faltarle a una persona esos tres elementos. Y otra cosa que me rompió la cabeza es que le llegaron las nuevas tarifas y decidió mantener las viejas el gobierno. Como estableció un porcentaje alto como socio de la explotación del litio, tiene recursos, como tuvo en su momento Evo en Bolivia, para crear un reaseguro económico, digamos, a las medidas políticas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso es coraje. Sí, y también tiene La Rioja un sistema
de asociación entre el Estado y el sector privado para las economías regionales, para distintos tipos de empresas. Es un modelo muy interesante el de La Rioja, ¿eh? Muy, muy interesante. Y el gobernador es muy interesante también. Absolutamente. Quintela, Pero, sí. entonces, cuando vos después, suponete que mañana esté en peligro ese gobierno, va a salir la gente a defenderlo. ¿Pero por qué? Porque sintió que ese gobierno lo defendía. Representa sus intereses. Lo claro. defendía. Cosa que el pueblo argentino no sintió en términos generales del gobierno nacional anterior. No, no. Lamentablemente. Hoy, el gobierno de Alberto Fernández, con todas las cosas que le hemos criticado de acá y todo, hoy está visto como un ensueño al lado de esta penuria, de esta pesadilla. Porque no faltó vacuna, porque se la fue a buscar a todos lados, porque Aerolíneas siguió funcionando, no se rajó a nadie. La salud tenía todos los insumos que se necesitaban, no se eliminaban los remedios oncológicos por más que cuesten $2 millones, había conectividad, se regalaban computadoras. O sea, estaba viendo todo eso, la construcción de rutas, de vivienda, lo que era Catopodis, inaugurando todos los días 4 o 5 obras. Eso era para la gente, no era un rédito personal, no era un negociado. Hoy, con todo eso otro que lo vimos, y la pelea con Cristina, y Milagros a la presa, y Pepín ahí disfrutando en Punta del Este, con todo eso otro, y los mismos problemas internos que tenía, como estás diciendo, de Argüello con una postura, vos con otra postura, y teniendo a Guillermo Francos, hoy un factotum de Milei dentro del gobierno, bueno, sí, había para pegarle, pero hoy lo vemos a la distancia de 6 meses y era un ensueño. Como siempre, es un enorme gusto haberte tenido. Qué bien que vivíamos cuando vivíamos mal. Sí, Pero eso reafirma la necesidad de la batalla cultural, porque este Totalmente. tipo, ¿cómo gana? Diciendo la Argentina estaba en la peor crisis de su historia. Y no. Y bueno, comparativamente, desde luego. Es Podemos decir, estar peor, decían. Así que Sí, bueno, lo despedimos a Carlos Raimundi, pero quiero ver de nuevo el libro. Estos son, hay también algunas anécdotas graciosas, o te pones todo serio de tu experiencia, mis años en la OEA, esa cosa tan fea, hiciste un versito muy gracioso. Es que la OEA es un poco graciosa. Cuando vos tenés un representante de un país que ese país no lo eligió, sino que lo eligió Estados Unidos, vos decís, pero este es un fantasma. Y después, mira, una anécdota graciosa, pero no sé si la llegué a poner en el libro porque fue en los últimos días. Me despido con esto. Viene el primer ministro de Guyana, porque Guyana tiene un problema limítrofe con Venezuela, Sí, en la claro. zona del Esequibo, que es una zona grande, 150.000 kilómetros, Sí, no sí. es poca cosa. Y en el año, ese conflicto, que es de hace 200 años, no le interesó nunca a nadie, más que a Venezuela y a Guyana. Pero resulta que en el año 2016 descubrieron petróleo. Petróleo, claro. Entonces vino la Exxon y detrás de la Exxon vino Laura Richardson con el Comando Sur. Entonces viene el primer ministro de Guyana y estaban todos en contra de Venezuela. Y ahora tenemos que protestar contra el presidente Maduro, Entonces yo les digo, esperen, a ver, aclárenme una cosa, ¿quién es el presidente de Venezuela? Porque ustedes ahora quieren protestar contra Maduro, pero en esa silla está sentado el de Guaidó. ¿Cómo es la cosa? Bueno, con eso te cierro una anécdota simpática de ese organismo tan deplorable que yo creo que no sirve Que estuvo absolutamente contra para nosotros en la nada. guerra de Malvinas, que no nos apoyó, no hizo validar el TIAR, lo sabemos muy bien. Es una porquería, pero qué suerte que hayas estado allí, que haya un poco de... Yo te seguía en todas las cosas que me las mandabas, en todas las cosas que decías, todos tus discursos, y realmente es un gusto contarte como dirigente en la Argentina y además contarte en este programa. Se llama Vení Cuando Quieras, así que Bueno. hacele honor Dale. al programa. Gracias, Leonardo. Suerte con Gracias, el libro. Martín. Un gusto enorme. Además, yo he tenido experiencia cercana a Carlos Raimondi y su defensa de la libertad de expresión fue una característica que él mantuvo en alto en momentos muy especiales en la Argentina. Así que eso se lo agradecemos a los comunicadores especialmente, ¿no? Bueno, nunca viste una radio con tanta tecnología y además una Victrola, ¿no? Hermosa. Para Estaba tener mirando, es maravilloso. Música analógica. Vamos con Carlos Gardel mientras te despedimos. Dale. Lo escuchamos al mudo un poquito. Acá, guitarra mía. Oh. Ahí va. Con la púa recién nueva. Ahí va.
guitarra